Bien, perfecto. Lo último que estuvimos viendo fue esta parte de acá, de la cuarta generación de la computación y de la relación con los sistemas operativos. Y es donde vemos que sale el sistema operativo, sorry, Microsoft Diskette Operative System. Sistema operativo que Bill Gates hace un negocio, el mejor negocio que pudo haber hecho, y le vende la licencia por cada venta que haga IBM en sus computadoras personales. Fíjense en algo bastante interesante, y es algo que yo he dicho siempre. No hay que engolosinarse mucho con el trabajo mismo que uno hace. La verdad que el ego a uno no le sirve para mucho. En 1960, 20 años antes de que esto esté pasando, este señor, Doug Engelbart, inventó la interfaz gráfica de usuario, la GUI. Y es donde nosotros tenemos que aprender a ver un poco más allá. Ustedes propiamente están siendo capacitados, están siendo formados para ser licenciadas y licenciados en informática. No se les olvide la parte gerencial de su carrera. Esta persona viene, ¿sí? Esta persona viene y en este año crea una interfaz visual, algo completamente novedoso. Pero esta persona le vende a esta persona los derechos de eso. Esta persona se vuelve multimillonario porque sabe cómo comercializar la idea. Esta persona hizo una buena venta en su vida. Lo mismo pasa con esto. Este señor de acá no programó esto. Esto ya existía. Simple y sencillamente vio la oportunidad con ellos, lo compró, le hizo un par de cambios y se lo vendió. Claro, claro está. En ambos casos, los creadores originales de esto lo demandaron a él porque estaba actuando con ventaja. Y eso no se puede hacer. Estados Unidos protege bastante eso. En este caso de aquí, tengo entendido que el valor de venta fue lo suficientemente justo y fue bastante pactado. Y en este caso de acá, había un contrato en juego con IBM que el vendedor original del sistema no pudo hacer porque no conocía de él y lo hizo Bill. En este caso de acá, él te estaba montando su propio sistema operativo, entonces no había tanto problema. Le dijo, te lo voy a comprar para mi sistema y listo. Y el otro aceptó y nada. Gates implementa la interfaz gráfica de usuario en MS-DOS y lo llama Windows en 1985. Creo que el primer Windows con interfaz gráfica de usuario, si mal no recuerdo, era la versión 3 y algo. Y ojo, ojo, hasta 1995, o sea, hasta Windows 95, todas las versiones anteriores eran DOS. Y sobre DOS se cargaba una interfaz gráfica de usuario. Ya en 1995, en esta versión de acá, es un sistema operativo con interfaz gráfica nativa. No es que primero cargaba el DOS y luego le cargaba la interfaz gráfica. Es que ya cargaba la interfaz gráfica porque era un sistema operativo con interfaz gráfica. En esta generación nosotros podemos ver que aparecen las máquinas de control, la CPM, con microprocesadores y el DOS. Y todo esto era en ventana de comandos, en interfaz shell. De aquí nace MS-DOS, Windows 1 3.0 y de ahí ya empezamos y migramos a Windows 95 con interfaz gráfica. Mientras tanto, Apple desde que inició empezó con interfaz gráfica, pero este sistema operativo no fue tan exitoso y fue hasta esta parte de acá cuando ya todo comienza a subir para Steve Jobs. Les dejo unos recursos que son sitios web donde ustedes pueden ejecutar diversos sistemas operativos desde su navegador. Esta parte de aquí, por ejemplo, este señor de acá, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Espero no nada que infrinja propiedad intelectual salga ahí. Ok, magnífico. Vemos que, por ejemplo, tenemos Arch Linux, Dame Small Linux, Build Rock Linux, React OS.
ReactOS es un sistema operativo que el kernel no es Linux, sino que el kernel es Windows. Tenemos varias versiones de Windows, MS-DOS, tenemos Windows 1.0, Windows 1.1, vamos a ver Windows 3.0, creo que fue el que cargué, y aquí está, carga una máquina virtual desde su navegador, ¿sí? Y nada, y aquí empieza, a ver, starting, está empezando y ya cargó, aquí está Windows, vean, lo puedo usar, ¿ven? Este ya es Windows, lo estoy usando, tiene un Program Manager, que es lo que yo quiero ver, lo que está en el clipboard, ¿ven? Este era el primer Windows, de los primeros que veían. No me acuerdo cómo me está. Regresemos. Y ustedes acá tienen varios sistemas operativos. De verdad que tienen varios sistemas operativos. Serenity OS, si mal no recuerdo, Serenity OS era un Unix. Oh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, no me voy a perder. Serenity OS era un sistema basado en Unix. Y ustedes, como les digo, lo pueden ejecutar. Ahí está la terminal. Vamos a ver si tiene un interfaz gráfico este. No, no tiene. No tiene. KDE Start, bueno, ni idea. Habría que ver cuál es el comando de Unix. Pero ustedes lo pueden ejecutar y pueden ejecutar varios sistemas. Eso lo pueden hacer con varios sitios web. Este no es el único. Por ejemplo, este es emulador de macOS System 7. La versión 7 del sistema Macintosh. Aquí está. macOS, la versión 7. ¿Ya está encendida? Sí, ya está encendida. Aquí está Macintosh. Ustedes hacen clic adentro y pueden empezar a utilizar el mouse ahí. Aquí está, a ver. Si nunca vieron cómo era la interfaz, y ahí está cargando Mac. ¿Sí? Tiene un par de ventanitas, un par de cosas. Incluso creo que pueden correr los juegos. Este es Mac 8.6, Mac OS 10, en un emulador de Windows 3.0. Este es un examen sobre sistemas operativos y este de aquí es el manual de usuario del General Electric 235. Si ustedes quieren ver cómo funcionaba la configuración, si quieren ahondar cómo era en esa época, y es bastante interesante desde la parte histórica. Hay gente que le gusta mucho ver cómo funcionaban las cosas, hay otra gente a la que no, pero yo igual les dejo esa parte. Pueden, les digo, ejecutar cualquier sistema y lo pueden correr, y no son muchos los requerimientos técnicos que necesita poseer su computadora. Este señor, Nate Gentile, tener una computadora 1993. ¿Qué podía hacer una laptop? ¿Qué podía hacer un portátil en 1996? Creo que hay uno de 1993 todavía, pero es bastante interesante. Son 20 minutos y esto es cómo funcionaba un sistema operativo y qué podía hacer una máquina en aquel momento. Y es bastante interesante porque muchos de ustedes nacieron en 1990. Entonces, ustedes son de una generación donde el poder del procesamiento y el poder del sistema operativo es mucho. Yo medio vi este tipo de computadoras. Yo crecí conectado a internet, pegándome con el teléfono a través de módem. O sea, la historia es bastante diferente para mí que para ustedes. Y ese señor acaba de sacar otro. Nate Gentile acaba de sacar otro video que yo la verdad también lo consideré bastante interesante. Ay, creo que era ese, mi gran problema, un RAID de 90 terabytes. Esto tiene una longitud temporal de 40 minutos. Él habla de una configuración de NAS que ha hecho en su servidor para poder almacenar el trabajo multimedial de donde él trabaja, porque ellos ofrecen cursos y tiene su canal de YouTube. Es bastante interesante porque explica lo que son los RAID, cómo tiene configurada la distribución, los sistemas operativos del NAS, las interfaces, cómo ellos manejan la conexión de red, cómo manipulan el ancho de banda. Entonces, es bastante ilustrativo para sistemas operativos 2 y para telecomunicaciones y redes. Pero como el NAS lo que tiene es un Linux de fondo, ustedes van a ver ahí algo bastante interesante porque el NAS corre un Ubuntu. Entonces la configuración de los discos del NAS es a través de Ubuntu. Entonces si lo quieren ver,
Yo lo que hice fue que lo coloqué y lo estaba escuchando y lo tenía en el teléfono a la par. Tenía pensado dormir, o sea, ya para dormir, y la verdad es que lo miré todo. Dije yo, si me quedo dormido, me da igual. Pero sí vale la pena, créanme que vale la pena invertir los 40 minutos en eso, porque es sumamente didáctico. Otro que sirve para sistemas operativos, ya abriéndoles a ustedes un poco hacia la parte web, es esta de nos atacó un hacker. Él habla de la configuración que él hace y cómo compra y qué es lo que le compra a un hosting y cómo aún comprando y pagando no pudieron evitar el ataque y qué fue lo que hicieron en la configuración para poder mitigar ese ataque y sobrevivir. Yo dudo que yo vaya a poder subir esto, no sé si YouTube me va a reclamar propiedad intelectual, lo dejaré en Teams, voy a tratar de subirlo a YouTube, pero sí, muy recomendado, tiene cosas muy buenas. Ok, vamos a ver este. No, este ya lo vimos, ya lo habíamos estudiado. Creo que es este de acá. Ok, bien. Vamos con esta parte de acá. Unos 15 a 20 minutos más. Y de ahí los dejo que tranquilos. Vi ese video y fue chistoso cómo se la jugó el hacker. Sí, fue muy bueno. O sea, el hacker no se esperaba que eso iba a pasar. Y lo interesante es lo bien armados que están los hackers. Porque para ellos solo es hacer tap, solo hacerle tap a la tecla enter o desde el teléfono mandar a ejecutar el script y ya. Ellos tienen montada una infraestructura tecnológica poderosísima. Y ahí los ayudan mucho la gente que utiliza mods, la gente que utiliza software pirata, un montón de máquinas zombies que hay por todos lados. Hay un montón de gente que está minando criptomonedas y se va, vulnerabilidades. Pero bueno, ¿qué es el hardware? Lo que vamos a ver es una revisión rápida de su curso de taller de hardware 1. Vamos a ver la revisión del hardware de la computadora pasando por su arquitectura, ¿no? Procesador, memoria, periféricos y los buses. Vamos a hablar del procesador, de las partes principales, de la estructura externa, de la estructura, de la arquitectura interna, algo de la refrigeración y no sé si voy a irme a la parte de la fabricación de los 64 bits, de sus parámetros y de máquinas cuánticas. No creo que voy a ir para acá. Lo único que me interesa es qué son las partes y cómo funciona cada una y la relación entre ellas. El hardware básico de una computadora, pues procesador, memoria, uno o más buses que permiten la comunicación de los elementos entre sí y dispositivos periféricos que yo conecto. Ojo, que ahora estos buses ya no son buses, ahora se conocen como canales. Y lo normal, lo natural de ver es que estén todos multiplexados. Antes sí podíamos decir un bus, ahora nos referimos a ellos como canales, porque ya es demasiada la información que va por ahí. De manera gráfica, esta vendría a ser la estructura que tienen, ¿no? Hay una CPU con una unidad de manejo de memoria, hay una memoria principal, hay varios niveles de memoria, dependiendo de la tecnología. Yo puedo tener un Intel Optane por acá, que el Intel Optane es como una memoria caché de alta velocidad que me sirve para interactuar con mi RAM, controlador de video, de teclado, de USB, de almacenamiento secundario. Entonces está el procesador, diferentes niveles de memoria, los periféricos y los canales por los que yo me comunico. La mayoría de estos canales está obviamente en la placa madre. Y acuérdense que tenemos el puente norte, tenemos el puente sur y ahí tenemos todos los demás puertos y ranuras internas. ¿Qué es el procesador? El procesador es el elemento fundamental de la computadora. El procesador se encarga de leer de memoria las instrucciones, las decodifica, las ejecuta, obtiene la siguiente instrucción y sigue haciendo esto hasta que no haya instrucciones por leer, hasta que haya un fallo de corriente y la máquina se apague, ¿sí? O hasta que se le indique lo contrario. Entonces, leo de memoria. Hay un procesador, hay una memoria, hay memoria principal, que es memoria RAM, hay memoria secundaria, que es el almacenamiento en disco o en unidad de estado sólido, hay memoria externa. Entonces, el procesador trae de memoria principal las instrucciones, las lee, primero las decodifica, luego las ejecuta,
muestra los resultados, hace los movimientos que tiene que hacer y va por la siguiente instrucción. El procesador es como el cerebro de la máquina, ¿no? Algo importante de acá es la compatibilidad. Esas instrucciones, para que las pueda decodificar, tienen que estar escritas en el mismo lenguaje. Tienen que manipularse de la misma forma. Las instrucciones primitivas tienen que llamarse igual. Y nosotros ahí tenemos los problemas de ARM, de x86, que son sistemas operativos diferentes con una arquitectura de procesador diferente y son incompatibles entre sí. Bien, podríamos hacer una analogía e indicar que el procesador es el cerebro. Sí, eso ya lo vimos, es el responsable de ejecutar todas las instrucciones. Y mientras más rápido sea el procesador, más rápidas serán ejecutadas las instrucciones. Dicho esto, por el autor, que ahí lo van a encontrar en las referencias, me gustaría agregar acá que ahora no solo importa la velocidad del procesador, sino que también importa la cantidad de núcleos que el procesador tenga. Porque entre más núcleos tiene, pues, aunque me encuentre con una que tenga menos, aunque sea la misma velocidad, pero la que tiene más núcleos me va a poder hacer más operaciones. El procesador yo lo divido en núcleos. Leo de memoria las instrucciones. En un inicio, estas instrucciones se leían de manera secuencial, una después de la otra. Acuérdense de la importancia de Unix, de la importancia de Linux, que la intención era dividir el procesador para que pudiera hacer varias cosas de manera paralela. O sea, yo tenía en la memoria cargado varios programas. Programa 1, programa 2, programa 3. Voy a leer una instrucción del programa 1, termino, leo una instrucción del programa 2, termino, leo una instrucción del programa 3, termino y así voy. ¿Sí? Estoy haciendo eso. Estoy conmutando entre cada uno de los procesos. Pero el procesador solo está haciendo una cosa a la vez. Y por muchos años eso fue así en sistemas operativos. Luego resulta que los procesos los puedo dividir en hilos y que las computadoras tienen más de un procesador. Hay computadoras con 2 procesadores físicos, pero me refiero a procesadoras donde cada uno de esos procesadores tiene más de un núcleo. Entonces ahora yo leo 3 instrucciones, una va para el núcleo 1, otra va para el núcleo 2, otra va para el núcleo 3 y al mismo tiempo se ejecutan. Luego vuelvo a leer otras y las divido en los núcleos. Eso sí ya es paralelismo real, ¿ok? El procesador, si ustedes se acuerdan, tiene memoria. Esto era recursivo. El mismo procesador tiene memoria, procesador, tiene bus y tiene sus conectores con periféricos externos. Y parte de la memoria del procesador, los registros generales, el contador de programa, un apuntador de pila y el PSW. Importantísimo. Ahora que estuvimos viendo las generaciones de los sistemas operativos, vimos un ejemplo que se estaba ejecutando en una máquina Hércules. Si se acuerdan, creo que era el IBM 360 que se estaba ejecutando, que yo les hice relación a un registro que se llamaba PSW. PSW son bits de condición y control. Este pequeño registro de aquí le dice a los núcleos si la instrucción se ejecuta en modo kernel o se ejecuta en modo usuario. Este registro de acá, modificar este registro, permite que la operación sea en modo kernel o en modo usuario. A veces ustedes quieren abrir algo y les dice el usuario no tiene permiso, porque lo quiere ejecutar, pero el PSW dice quién lo está mandando a ejecutar. Ah, el usuario tal. ¿Es superusuario? No. Dígale que no moleste. Dígale que llame a alguien que sí pueda. Este registro de aquí es el que tiene ese control dentro del procesador. Leer una instrucción, decodificarla, buscar los datos, ejecutar la instrucción, continuar con la siguiente. Dependiendo del autor, van a ver ustedes que hay muchos que dividen las tareas de un procesador. Solicito la información a la memoria, leo la información, decodifico la información, ejecuto la información, busco los datos, completo la ejecución, almaceno los resultados, muevo a memoria los resultados, sigo con la instrucción siguiente. Al final es lo mismo, ¿no? Agarro de memoria las instrucciones y las voy a ejecutar. Eso es lo que hace al final el procesador. Los elementos de un procesador: núcleo, niveles de caché, su controlador de memoria,
Un procesador puede tener adentro tarjeta de video, tarjeta gráfica, puede tener audio, puede tener la tarjeta gráfica y puede tener la tarjeta de audio, puede tener otros elementos, ¿sí? Están metidos dentro del procesador. Dispone una serie de circuitos electrónicos que son utilizados por algoritmos bien definidos. A continuación vamos a ver un ejemplo. Paso 1. Agarrar el valor del registro A y llamarlo N1. Paso 2. Agarrar el valor del registro B y llamarlo número 2. Paso 3. Sumar número 1 con número 2. Y el resultado almacenarlo en C. Paso 4. Almacena el valor del registro C en posición de memoria etiquetada como M. Si ustedes se fijan, lo que está en rojo son acciones que hace el procesador. Lo que está en azul son acciones del procesador relacionadas con datos obtenidos de cualquier nivel de memoria. Es que hay instrucciones que son operaciones de control, otras son operaciones aritméticas. Y el procesador es el que las hace todas. Todo lo que hace el procesador se resume en una serie de instrucciones bien definidas que se ejecutan de manera secuencial. Sí, es lo más primitivo que hay. Principales partes, el núcleo. Y el núcleo tiene adentro sus registros, su unidad aritmético lógica, su unidad de coma flotante, los primeros niveles de caché. ¿Hay caché fuera del núcleo? Sí, hay caché. Acuérdense que nosotros tenemos el nivel L1, L2 y L3 de caché. Otros elementos, controladores de memoria, tarjetas gráficas, controladores PCI, controladores de bus. Hay un interconexionado interno y hay un encapsulado del procesador. Esto de acá, no me acuerdo de dónde era, pero creo que era de un colegio. Estaba en internet, ya había pasado bastante tiempo. Es algo primitivo, pero la imagen es bastante ilustrativa, ¿no? El CPU es la unidad central de procesamiento, la parte de la computadora que procesa la data. Puedes pensar como el cerebro puedes pensar en ella como el cerebro de la computadora. Entre más rápido, la velocidad, entre más rápido sea el procesador, se mide en hercios y entre más instrucciones y operaciones puede hacer por segundo. Entonces tenemos la unidad central de proceso, tenemos el procesador y adentro pues nos están diciendo las diferentes partes. La unidad de control, la unidad aritmético-lógica. Vemos que hay un contador de programa, vemos que hay registros de memoria, de direcciones de memoria, vemos que hay acumuladores, son varias partes del procesador. Esto por eso es el CPU, pero me gustó bastante la imagen porque muestra otra relación con los demás componentes que tiene todo sistema con capacidad de cómputo. Hay un bus de dirección, un bus de control y un bus de datos. Pegado a la memoria principal y luego a input-output. Aquí yo puedo meter cualquier cosa que sea de entrada y salida, un periférico o almacenamiento secundario. Entonces es básicamente ver esta figura de acá, pero ya con un poco más de color. Esta parte de aquí ya se ve. Siempre lo utilizo para ejemplificar, para que la gente lo lea, para que esté consciente de que eso es lo que está adentro. Algunos autores sugieren que en el futuro cercano va a desaparecer la placa base, ya que se podrá integrar todo dentro del procesador en un solo chip, lo que beneficiará más que todo a las portátiles. Ustedes pueden ver la diferencia entre una terminal móvil de 128 y de 256. Ustedes la abren y es exactamente igual, pero se dan cuenta que dentro del procesador está el almacenamiento y ahí es donde cambia bastante ya el precio y todo lo demás. Otra cosa, por ejemplo, es con las portátiles que ustedes pueden tener dentro del procesador la tarjeta de video. No sé si se han fijado que ustedes dicen, ok, por ejemplo, la mía es una Lenovo IdeaPad 510 y tiene una tarjeta de video NVIDIA. Yo la destapo, yo la abro y yo no encuentro una tarjeta gráfica así como tal. No, nada que ver. Yo miro todos los circuitos y yo digo, ok, ¿dónde está mi tarjeta de video? Está dentro del procesador. Vamos a ver esta pequeña presentación de acá. Esta presentación es corta, es parte de nuestro siguiente tema. Ok, antes de llegar a esto,
Vamos a abrir Paint solo porque quiero manchar y quiero garabatear. Nosotros tenemos el procesador. Lee de memoria las instrucciones. Las decodifica, las ejecuta y está haciendo eso. Nosotros tenemos la memoria RAM. ¿Sí? La memoria principal. Es donde están las instrucciones. Nosotros tenemos el almacenamiento secundario. Una unidad de estado sólido o un disco duro. Y nosotros tenemos periféricos y demás dispositivos. Entonces, vean esta parte de acá. Hay una relación del procesador con la memoria. Lo primero que nosotros vamos a estudiar ahorita en sistemas operativos es a nivel de procesador. Vamos a ver procesos. El segundo elemento que nosotros vamos a ver de sistemas operativos es administración de la memoria. Lo tercero que nosotros vamos a ver de sistemas operativos son sistemas de archivos. Finalmente, lo último que uno toca es la comunicación con los periféricos. ¿Sí? Entonces, vean esta parte de acá. Vamos a comenzar estudiando procesos. Para estudiar procesos, por eso es que necesitábamos saber qué era lo que hacía el procesador. Ya se decía que lee un conjunto de instrucciones de memoria. Eso yo se lo puedo decir a alguien de taller. A ustedes lo que les digo es, lo que yo traigo de memoria son procesos. Cuando yo veo y cargo esta parte de acá, el Task Manager, yo tengo procesos ejecutándose y yo tengo servicios corriendo en el sistema operativo. Eso es lo que está cargado en memoria. Esto es lo que está cargado en memoria, los procesos. Y aquí tengo mi procesador ejecutando esos procesos que están cargados en memoria. Entonces, es importante que yo sepa eso porque lo primero que voy a ver es cómo mi procesador ejecuta esos procesos. Es interesante, es un i7 de séptima generación de 2.7 GHz y no le puedo poner Windows 11. Vean, no puedo. Igual, no es como que lo quiera, ¿no? Y no le meto un Linux porque necesito otra unidad de almacenamiento. Luego, cuando yo pase acá de procesos con ustedes, nos vamos a dirigir a memoria. ¿Por qué? Porque ya primero entiendo los procesos y los hilos y todo lo relacionado con el procesador y luego, ¿de dónde vienen? Bueno, pues los procesos son cargados en memoria. Ya recuerdo yo lo que hacía la memoria RAM, la memoria principal, que tiene marcos de página, que hay memoria virtual, que tiene relación con el almacenamiento. Entonces yo paso de estudiar procesador a moverme a estudiar memoria. Y vamos a estudiar la administración de la memoria. Ya sabiendo cómo los procesos se organizan en memoria, comenzamos a ver archivos. Porque ¿de dónde vienen los procesos? De los programas. ¿Y qué son los programas? Códigos binarios guardados en un archivo en una unidad de almacenamiento, ya sea disco duro o sea unidad de estado sólido o sea unidad externa. Los programas se leen de aquí, este hace ese trabajo, son leídos desde acá, este lo interpreta, se cargan en procesos acá, siempre lo hace este, ¿ok? Se cargan en procesos acá y luego estoy ejecutando los procesos de RAM. Y así manipulo memoria RAM, memoria archivos y mi procesador. Y de cuando en cuando yo tengo relación con los periféricos. Un monitor, un teclado, un lector de huellas dactilares, un parlante, un escáner. Entonces, si ustedes manejan estas tres cosas, esta no tanto, pero tienen que manejar, pero si ustedes manejan estas tres, ustedes ya se vuelven expertas y expertos en sistemas operativos. Yo la clase pasada les mandé un enlace de un sistema que me permite crear sistemas operativos y es en programación por bloques. ¿Se acuerdan? Es algo que tiene 14 años de existir, que hay sistemas operativos que han salido de ahí y ustedes van a ser capaces de crear su propio sistema operativo cuando manejen estos conceptos de acá. Ya entonces van a entender qué es lo que tienen que colocar en cada parte del kernel y qué es lo que van a ir programando ustedes. ¿Es una bonita práctica? Sí, es una bonita práctica. ¿La vamos a llegar a hacer? No los voy a matar a ustedes pidiéndoles un sistema operativo. Solo
le tienen el proyecto donde eligen uno, dependiendo de la categoría, pero eso sí, como ustedes van a ser gerentes, van a tener que defender ese sistema operativo y luego lo van a tener que presentar destruyendo ese sistema en cada una de las partes. Cómo se hace la administración de procesos, cómo se hace la administración de memoria, cómo se hace la administración de usuarios, de ficheros, la administración de paquetes y de apps. Bueno, ustedes ya tienen el diseño instruccional de lo que se está pidiendo. Por eso es que necesito hablar de procesos. Tenía que hacer esa introducción del procesador y cuál es la relación del contenido. En esencia, es un programa en ejecución. No compliquémonos la vida. Es un programa en ejecución. La mayoría de las prestaciones de un sistema operativo están expresadas haciendo referencia a los procesos. Así como yo podía anclar las generaciones de la computadora con las generaciones de los sistemas operativos, yo voy a seguir vinculando las partes de la computadora con las funciones y las partes del sistema operativo. Y la mayoría de prestaciones que da un sistema operativo se expresa haciendo referencia a procesos. El sistema operativo debe intercalar la ejecución de múltiples procesos para maximizar la utilización del procesador, ofreciendo un tiempo de respuesta razonable. Y ojo con esto, ¿qué es razonable? ¿Cuánto es capaz de esperar usted por una retroalimentación de su celular? Doy tap a la aplicación de Twitter y ¿cuánto tiempo tarda en mostrarme Twitter? Aprieto el botón de volumen, ¿cuánto tiempo espero para ver que el volumen sube o baja? Lo levanto, ¿cuánto tiempo espero que la pantalla esté encendida si el sensor funcionó? Si presiono el pedal de freno de mi Tesla, ¿cuánto tiempo o va a entender la orden que se tiene que encender? O sea, el tiempo de respuesta, ¿cuánto es razonable? Antes de descargar una canción de 10 megas, de 9 megas, que era lo que medía un archivo, eran 30 minutos. Había gente que tardaba 1 hora descargando una canción. Entonces, ¿cuánto es razonable? ¿Cuánto es un tiempo de respuesta razonable? También, por favor, consideremos que la computadora no piensa. Nosotros somos los que pensamos. ¿Y por qué va esto? ¿Cómo sabe la computadora a qué prestarle atención? Al mouse, al teclado, al monitor, a Teams, a los micrófonos de ustedes, a las otras partes en las que están navegando, a los WhatsApp que se están mandando por WhatsApp web. ¿Cómo sabe la computadora a qué darle prioridad? ¿Cómo sabe la computadora qué va primero y qué va después? Si la computadora no piensa. Ya es bastante creepy que al final solo sean unos y ceros, o sea, pasa corriente y no pasa corriente. Y esos cambios de estado que pueden ser alterados por rayos cósmicos en la atmósfera, hacen las cosas. Al final todo es código binario. Eso ya era bastante wow, o sea, digerir eso a mucha gente se le complica. Pero ahora piensa en esto. ¿Cómo sabe, entre comillas, saber el sistema operativo qué tiene que hacer? O sea, voy a abrir de nuevo el Task Manager, abro aquí el administrador de procesos y digo yo, ¿cómo sabe él cuál de estos tiene que ejecutarse? Si ustedes se fijan, se están ejecutando a diferentes niveles de prioridad. Estos parecen 0%, pero acuérdense que hay decimales por ahí, ¿no? ¿Sí? Es del 9%, 8%. Yo abro cualquier cosa y la prioridad cambia. Vaya, por ejemplo, voy a abrir Notepad. Y me cambió la prioridad y ahí estaba Notepad. ¿Ven? Me salió. Y no, la prioridad la sigue teniendo Teams. Pero yo empiezo a escribir en Notepad y Notepad, ¿ven que van subiendo? Ya está en la 4ª posición porque lo estoy usando en otro monitor que ustedes no están viendo. ¿Cómo lo sabe el procesador? El procesador se va a limitar a recibir las instrucciones y a ejecutarlas. El procesador no se va a poner a preguntar qué es lo que quiere hacer el usuario. Hey, memoria, ¿qué están haciendo ahí? No, o sea, el procesador agarra una instrucción, la decodifica, la ejecuta. No piensa. Es mover esas instrucciones y luego intercalar. ¿Por qué estos autores hablan de intercalar?
Primero, porque si mi procesador solo tenía un núcleo y yo tenía proceso 1, proceso 2, que ya se los expliqué, proceso 3, primero hago el proceso 1. Termina el proceso 1, luego hago el proceso 2. Termina el proceso 2, luego hago el proceso 3. Y estos procesos pertenecen a diferentes programas. O visto de otra manera, yo tengo Teams y Teams tiene proceso 1, proceso 2, proceso 3. Tengo PowerPoint de este lado de acá y tiene proceso 1, proceso 2, proceso 3. Y tengo mi procesador con un solo núcleo. Entonces, primero ejecuto el proceso 1 de Teams, luego ejecuto el proceso 1 de PowerPoint, porque son las dos cosas que están en prioridad, luego vuelvo a Teams, luego vuelvo a PowerPoint, luego vuelvo a Teams y así. Estoy intercalando la ejecución para maximizar la experiencia, para que haya paralelismo. Luego les dije a ustedes, eso con un núcleo. Pero si tengo dos núcleos, hombre, le voy a mandar los procesos de Teams a un núcleo y los procesos de PowerPoint a otro núcleo. Y todavía me quedan un par de núcleos ahí para estar haciendo otras cosas. Pero el sistema operativo no piensa. Ahora vamos a aprender nosotros cómo esos procesos se eligen y llegan allá. Vamos a tener que saber que en todo momento tenemos que evitar el interbloqueo a las prioridades de los procesos. Interbloqueo, que un proceso bloquea a otro de manera interna. El sistema operativo podría tener que dar soporte a la comunicación entre procesos y la creación de procesos por parte del usuario es algo que también hace el procesador. Labores que pueden ser de ayuda en la estructuración de las aplicaciones. El sistema operativo, acuérdense que es una máquina extendida. Gracias a las abstracciones me facilita a mí el uso de aplicaciones y el uso de los dispositivos de hardware. No solo es gestor de hardware, sino que es el intermediario. Es el que me abstrae estas cosas. La misión principal del procesador es ejecutar las instrucciones de la máquina que residen en la memoria principal dada en forma de programas. Y un proceso es un recipiente que guarda toda la información necesaria para ejecutar ese programa. Word, imprimir, correo. Ahí está. ¿Sí? Son aplicaciones, son procesos que estoy corriendo. El procesador debe ejecutar tantas tramas de instrucciones que pertenecen a diferentes programas dependiendo de la prioridad que tengan. Sin embargo, interrumpir un proceso para ejecutar instrucciones de otro obliga al sistema operativo a guardar toda la información del proceso interrumpido con la finalidad de que, cuando se retome, se pueda continuar desde el punto donde se había ocasionado la interrupción. En muchos sistemas operativos, toda la información de cada proceso se almacena en un arreglo de estructuras, listas enlazadas, llamada tabla de proceso. Yo no sé quién juega con su celular acá, pero a veces han visto que ustedes están jugando, cae una llamada y el juego se reinicia. O ustedes están jugando, les cae un WhatsApp, cambian de pantalla y cuando vuelven a cambiar entre aplicaciones, el juego se les reinició. Y con otros celulares que tienen mayor poder de procesamiento y mayor memoria, ustedes están jugando, les cae un mensaje de WhatsApp, de Telegram, de Discord, de donde sea, ustedes cambian de aplicación y luego regresan y el juego sigue en pausa. Eso es lo que deben fijarse ustedes. Eso es lo que debe hacer el sistema operativo. ¿Qué es lo que está haciendo el usuario? Estoy pendiente de lo que está haciendo. Estaba jugando, pero recibió una otra notificación, me pongo en pausa. Pero si mi amo regresa, le voy a enseñar el programa donde lo había dejado. Pero el sistema operativo no tiene los recursos suficientes, pues ni modo, lo cargo desde cero. Estoy trabajando en la computadora, no guardé, ¡puf! Se perdió, se desconectó. Ok, eso estaba en memoria RAM, por eso se perdió. ¿Lo puedo rastrear? ¿Eso se guardó en archivo de alguna manera? El sistema operativo no piensa. La computadora no piensa. Pero tenemos que hacer que piense, entre comillas. Tiene que simular pensamiento. Esos procesos, esa orden, tiene que tener un mecanismo de poder hacerlo de manera ordenada
para que el usuario deje de estar golpeando y deje de enojarse y deje de enfurecerse? ¿Cuál es el tiempo de respuesta aceptable? Los procesos se almacenan en estructuras de datos conocidas como árboles. Recuerden sus cursos de lenguajes de programación 1 y 2. ¿Son listas enlazadas? Sí, pero ¿qué son al final? Árboles. Cada proceso tiene un hijo y ese hijo puede tener otro hijo y esos hijos obviamente tienen su padre y tienen sus abuelos. Pueden ser procesos de usuario, pueden ser procesos de grupo o pueden ser procesos del superusuario. Un usuario puede estar haciendo algo y ese proceso tiene una firma digital que me dice quién me lo está pidiendo. Me dice a qué grupo pertenece el usuario que me lo está pidiendo. Y finalmente me dice si es que me lo está pidiendo un superusuario. La bibliografía ya la conocen: William Stalin, Sistemas Operativos, impreso en Madrid, de la editorial Pearson, y de Andrew Tannenbaum, Sistemas Operativos Modernos, también de la casa de Pearson. Siempre OpenLibra, ustedes pueden buscar otra bibliografía. Todos los libros de sistemas operativos ya les enseñé a ustedes que al final siguen esa estructura. Hablamos de la importancia de los sistemas operativos, de las funciones de los sistemas operativos, de los tipos de sistemas operativos, y empezamos a hablar ya luego del hardware y la relación del procesador con los procesos, de la memoria con los procesos, de los archivos con los procesos y cómo se va dando esto. Después hablamos de seguridad, de perfiles de usuario, de periféricos y otras cosas más. Yo me voy a quedar por acá.